En este video mostraremos cómo las matrices se convierten en el motor invisible para optimizar la transmisión de datos, ayudando a que la conectividad sea más eficiente y accesible para todos. Explicaremos cómo las matrices se relacionan con las redes actualmente, la relación de matrices y la teoría de grafos y la adyacencia, cómo funcionan las matrices de incidencia y cómo los algoritmos de enrutamiento optimizan el viaje de información. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición en el tema de matrices y teoría de grafos, vamos a tratar sobre el tema de la matriz de adyacencia. Para poder explicar un poco más sobre la teoría de grafos y el uso de matrices, es necesario determinar, ¿no? Los adyacentes o nodos adyacentes o caminos adyacentes de un nodo en el grafo, ¿no? Entonces, para poder nosotros reducir o llevar un grafo a una matriz, es necesario saber qué nodos están interconectados con qué nodos. Por ejemplo, en esta diapositiva vemos un grafo con cuatro nodos, ¿no? A, B, C, D y E. Entonces, si nosotros observamos, hay caminos, ¿no? Por ejemplo, hay un camino del nodo A al nodo B, del nodo B al nodo C, digamos del nodo E al nodo D, pero no hay el retorno del nodo D al nodo E. Entonces, ese grafo nosotros podemos llevarlo a una matriz. Por ejemplo, observamos, digamos, mediante un algoritmo de Warshall, podemos nosotros determinar los caminos. En la gráfica vemos Warshall inicial, sería solamente los caminos iniciales, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí que existe en el nodo, en la fila 1, no, fila 4, columna 1, vemos S1. S1 representa que hay un camino del nodo D al nodo A, ¿no? Y si vamos al grafo, entonces podemos determinar que hay un camino del nodo D al nodo A, claro, con el valor de 7. Pero en la matriz de adyacencia nos indica esa dirección. Entonces, con el algoritmo de Warshall, que pronto va a explicar mi compañero, nosotros podemos determinar la totalidad de adyacencias o caminos que va a determinar. Este es un proceso de cómo se va a determinar o cómo es el algoritmo, pero el resultado es el Warshall de 5, ¿no? El camino total o las adyacencias totales que va a tener. Por ejemplo, nosotros no podemos observar un camino del nodo E al nodo B. Así, digamos, del nodo E al nodo D. Directamente también hay. Entonces, ¿cuál podemos nosotros, digamos, ya, del nodo D al nodo B? Del nodo D al nodo B. Directamente no hay un camino, ¿no? Pero si nosotros analizamos un poco mejor, entonces podemos acceder del nodo D al nodo B a través del nodo A. Entonces, podemos descubrir ese camino, ¿no? Que hay una adyacencia del nodo D al nodo B mediante el nodo A. El siguiente tema son las matrices de indicencia. Estas matrices de indicencia, a diferencia con el matriz de adyacencia, eso nos indica la longitud de camino o le podríamos decir, la cantidad del vértice o el costo que nos va a tener para trasladarnos, digamos, de un nodo al otro nodo. Estas matrices generalmente se utilizan en matrices de prioridad o matrices, digamos, de longitudes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros que tenemos un grafo que nos va a costar, según esta imagen, ir del nodo B1 al nodo B3 0.3 o del nodo B3 al nodo B4 0.9. Entonces, esos costes, esos valores tenemos que llevarlos a una matriz. Entonces, esa matriz nos indica la incidencia o el valor que nos va a tener. Entonces, a diferencia con la matriz de adyacencia, esta matriz puede variar sus dimensiones, ¿no? De acuerdo a cuántos nodos tenemos y cuántos vértices va a existir respecto a cada nodo, ¿no? Entonces, para nuestra materia de investigación es necesario determinar
o vincular, ¿no? Prácticamente las matrices de adyacencia e indicencia para poder determinar cuán costoso va a ser nuestra determinación del grafo o llevar, digamos, una implementación de redes o una implementación de conexiones respecto a redes neuronales o lo que querramos trabajar, ¿no? Le doy paso a mi compañero, gracias. En esta sección del video hablaré sobre el uso de los algoritmos en las matrices y las conclusiones extraídas de la exposición. Como se pudo apreciar, el uso de matrices no solo facilita la representación de la topología, sino que también influye directamente en el rendimiento de los algoritmos. La eficacia de estos algoritmos suele evaluarse mediante la complejidad computacional a la cual describe la cantidad de operaciones necesarias para resolver un problema, en función del número de nodos y enlaces presentes en la red. Uno de los algoritmos más utilizados es Dijkstra, cuya finalidad es calcular la ruta de menor costo desde un nodo origen hacia todos los demás nodos. En su representación clásica presenta una complejidad de orden v al cuadrado, donde v es el número de vértices. No obstante, si se utilizan estructuras de datos como colas de prioridad, su rendimiento mejora considerablemente, hasta alcanzar aproximadamente una complejidad de orden de e por logaritmo de v, donde e es el número de aristas. Por otro lado, el algoritmo de Bellman-Ford presenta una complejidad de orden v por e. Aunque es más lento que el Dijkstra, este ofrece una ventaja de admitir enlaces con pesos negativos y detectar ciclos negativos, lo que resulta útil en determinados escenarios de redes. El algoritmo de Floyd-Warshall, que está basado en operaciones matriciales y en la programación dinámica, calcula simultáneamente la distancia mínima entre todos los pares de nodos. Cuenta con una complejidad de orden v, por lo que suele ser empleado únicamente en redes pequeñas o de mediana magnitud. Ahora, en el apartado de las conclusiones podemos inferir varios puntos, como el hecho que las matrices actúan como el puente analítico fundamental que traduce la representación visual de un grafo en estructuras algebraicas rigurosas. También que el uso de matriz de adyacencia es el mecanismo subyacente que permite a los sistemas informáticos almacenar, procesar y navegar a través de redes de alta complejidad dimensional de manera sistemática. Además, el algoritmo de Dijkstra se consolida como el método de mayor eficacia computacional para resolver el problema del camino mínimo desde un origen único, siempre que el dominio del grafo esté estrictamente acotado a matrices con valores no negativos. Así como se mencionó, el algoritmo se vulnera por completo en presencia de aristas con cotos negativos, dado que su enfoque voraz asume que la adición de un nuevo nodo a la trayectoria siempre incrementará el costo total. En el caso del algoritmo de Bellman-Ford, este trasciende las restricciones de Dijkstra al admitir y procesar correctamente grafos que incorporan aristas de cotos negativos. Incluso presentando una mayor complejidad temporal algorítmica, su valor indispensable radica en la capacidad matemática para detectar ciclos de peso negativo, previniendo fallos críticos en el enrutamiento, como la formación de bucles infinitos. Por otra parte, el algoritmo de Floyd-Warshall proporciona una solución íntegra al calcular simultáneamente los caminos de costo mínimo entre todos los pares de nodos presentes en la red. Aparte, su optimización se fundamenta en el principio de programación dinámica, logrando su objetivo mediante la relajación y actualización iterativa de una matriz de distancia hasta alcanzar la convergencia óptima global. Aquí termina mi parte y el video. Muchas gracias por su atención, profesor. Nos veremos en la siguiente clase.